Abrí el sobre con dedos torpes, la respiración entrecortada y agitada. La carta que contenía estaba escrita a mano con la misma letra delicada. Mi amor, rezo para que esta carta te llegue a salvo. El dinero ha sido enviado como siempre. Sé que odias vivir en las sombras, pero no tenemos elección. Si descubren que estás viva, si tan solo sospechan. Apreté la carta con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Mis ojos se lanzaron a las palabras, desesperados por saber más. Miguel no lo sabe. Él cree lo que todos los demás creen, que te ahogaste aquella noche. Hemos construido una vida juntos, y ahora no puedo arriesgarme. Pero te juro que no te abandonaré. Encontraremos la manera. Mi esposa. Mi mejor amigo. Mi dinero. Todo envuelto en una traición tan profunda que apenas podía respirar. Crecimos juntos, corrimos descalzos por los cafetales cuando éramos niños, robamos mangos del árbol del viejo don Rafael. Y luego él murió. Hace 20 años, se ahogó en un río, su cuerpo nunca fue recuperado. Lo lloramos. Yo lo lloré. El café de mi taza se había enfriado, pero no podía moverme. Darío estaba vivo. No se había ahogado. El río no se lo había llevado. Había fingido su muerte, había desaparecido, escapado. Pero, ¿de qué? ¿Y por qué Camila lo había estado ayudando todos estos años? La respuesta llegó cuando leí las últimas líneas. Todavía preguntan por ti. A veces, los veo vigilando la casa, la plantación. Hiciste lo correcto al desaparecer, pero no durará para siempre. Volverán. Y cuando lo hagan, estaré preparado. El aire se sentía espeso, asfixiante. Un sudor frío me recorrió la espalda. Los bandidos. Las deudas. Darío no solo había huido, se había escondido. Camila lo había estado protegiendo. Y ahora, estaba regresando. Me temblaban las manos. Dejé la carta con cuidado, como si fuera algo venenoso, algo que pudiera morder. El corazón me latía con fuerza. Camila me había mentido. Durante años. Había cogido dinero de nuestra plantación, el trabajo de toda nuestra vida, y se lo había dado al hombre que una vez había sido mi mejor amigo. El hombre que yo creía muerto. El hombre que aún podría ser perseguido. Oí el sonido de pasos suaves detrás de mí. La voz de Camila era cálida, casual, ajena a la tormenta que había dentro de mí. ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Me di la vuelta lentamente, con la carta aún entre mis dedos. Su sonrisa se desvaneció al ver mi rostro. Y en ese momento, lo supe, ella entendía exactamente lo que había encontrado. Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Cuéntamelo, dije con voz baja, tensa, casi ajena a mí misma. Cuéntamelo todo. Exhaló, larga y temblorosa. Y luego, como si se hubiera roto una presa, lo hizo. Darío nunca había muerto. El accidente había sido una puesta en escena para escapar del cártel. Les había robado, les debía más de lo que jamás podría pagar. Su única salida había sido desaparecer. Y Camila. Camila le había ayudado. Durante 20 años, había guardado su secreto, le había enviado dinero, le había protegido de los fantasmas que aún le perseguían. Y ahora, él regresaba. No solo por dinero. Por ella. Por nosotros. La traición no estaba solo en sus cartas. Estaba en nuestra casa, en nuestro sustento, en el mismo aire que respirábamos. Y por primera vez en mi vida, no sabía si tener más miedo del hombre al que una vez había llamado mi hermano o de la mujer a la que había llamado mi esposa. Las paredes de nuestra casa parecían más pequeñas, como si se estuvieran acercando, atrapándome dentro de los escombros de todo lo que había creído cierto. Darío estaba vivo. Y lo peor no era que Camila me lo hubiera ocultado. Lo peor era que ahora iba a volver. El silencio de Camila se extendía entre nosotros, espeso como el aire húmedo del exterior. Mis manos se cerraron en puños, la carta aún temblaba entre mis dedos. Le ayudaste, murmuré, el peso de las palabras me asfixiaba.
Durante 20 años. Y nunca me lo dijiste. Exhaló bruscamente, sus ojos se dirigieron a la puerta como si estuviera pensando en escapar. No tuve elección, susurró. No entiendes lo que le habrían hecho. Lo que aún podrían hacer. ¿Y qué hay de mí? Mi voz se quebró, una mezcla de ira e incredulidad. ¿Qué hay de nuestra vida? De nuestro hogar. Me dejaste creer que estaba muerto, Camila. Me dejaste llorar a un fantasma. Ella apartó la mirada, pero la culpa en sus ojos era innegable. Nunca quise hacerte daño, dijo, apenas por encima de un susurro. Te quería. Todavía te quiero. Las palabras sonaron huecas. El amor no viene con este tipo de engaños. Un golpe seco en la puerta nos hizo saltar a ambos. Mi corazón latía con fuerza mientras me daba la vuelta, con un nudo en el estómago. Cuando abrí, un viejo amigo estaba allí, Javier, un hombre que una vez intercambiaba mensajes entre comerciantes de café, pero que siempre había sabido más de lo que dejaba entrever. Miguel, dijo, mirando más allá de mí hacia Camila. Sus labios formaron una delgada línea. Tenemos que hablar. Salí y cerré la puerta detrás de mí. ¿Qué pasa? Javier sacó un papel doblado de su bolsillo. No estaba seguro de si debía enseñártelo, admitió. Pero mereces saberlo. Mis dedos temblaban mientras lo abría. Y entonces mi mundo se abrió en dos. La fotografía era granulada, pero lo suficientemente clara. Una habitación de motel pequeña y con poca luz. Camila, con el vestido deslizándose por los hombros, su cuerpo entrelazado con un hombre al que no había visto en 20 años. Darío. Él le agarraba las caderas mientras ella se inclinaba hacia él, sus rostros a centímetros de distancia. La intimidad era innegable, la crudeza de su reencuentro se grabó en la imagen. Ella echó la cabeza hacia atrás, sus labios trazando la curva de su garganta. Se me revolvió el estómago. La traición que había imaginado no era nada comparada con la realidad que tenía ante mí. Las tomé hace 2 noches, dijo Javier, con voz baja, casi compasiva. Ha vuelto, Miguel. Y no solo busca dinero. La rabia me quemaba, caliente y consumidora. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. ¿Dónde está? Gruñí. Javier vaciló. Miguel. ¿Dónde? Mi voz era de acero. Suspiró. En el viejo almacén junto al río. Pero piensa antes de hacer algo de lo que te arrepentirás. Ya estaba caminando. El aire nocturno era espeso, se aferraba a mi piel mientras me dirigía al edificio abandonado que una vez almacenó sacos de granos de café, pero que hacía mucho tiempo que se había dejado pudrir. Mis puños se apretaban y se aflojaban a mi lado. Cada paso me acercaba más al hombre que me había quitado todo. La puerta se abrió con un chirrido. Darío estaba dentro, de espaldas a mí, rebuscando en una bolsa de lona. Darío. Se dio la vuelta lentamente y, cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo brilló en ellos. Miguel, dijo con voz mesurada. Lo has descubierto. Me abalancé sobre él. Los puños se encontraron con la carne. El impacto nos hizo chocar contra un estante oxidado, el metal gimió bajo el peso de nuestra lucha. Él gruñó cuando mi puño golpeó su mandíbula, su cuerpo se retorció mientras trataba de recuperar el equilibrio. Me robaste, espeté. No solo mi dinero. Mi mujer. Mi vida. Se limpió la sangre del labio y sonrió con suficiencia. Ella vino a mí, Miguel. Nunca dejó de amarme. La furia ciega se apoderó de mí. Nos estrellamos contra el frío suelo de cemento, luchando por dominarnos. Cada puñetazo llevaba años de dolor, cada impacto un intento de borrar el recuerdo de aquella fotografía, de lo que él había hecho. Un grito resonó por el almacén. Camila. Estaba de pie en la entrada, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. Para. Respiraba con dificultad, me dolía todo el cuerpo, pero no lo solté. Darío tosió debajo de mí, su sonrisa se desvaneció y fue sustituida por algo más oscuro. Esto no ha terminado, dijo con voz ronca.
Y yo sabía que tenía razón. La traición no había hecho más que empezar. La voz de Camila atravesó la neblina de mi rabia. Miguel, para. Gritó, agarrándome el brazo con las manos y clavándome las uñas en la piel. Apenas lo sentí, la furia en mis venas ardía más que cualquier dolor que ella pudiera infligir. Darío tosió debajo de mí, con sangre acumulada en la comisura de los labios, pero sus ojos, esos malditos ojos, seguían teniendo el mismo brillo engreído. Deberías haberla dejado en paz, gruñó, sin perder su sonrisa burlona. Ahora mira lo que has hecho. Apreté el puño, lista para golpear de nuevo, pero entonces lo oí, un sonido inconfundible en la noche. El lejano estruendo de los vehículos que se acercaban, el crujido de los neumáticos sobre la grava. Me quedé sin aliento mientras apretaba el cuello de Darío. ¿Qué has hecho? Darío tosió, su pecho temblaba con una risa débil. ¿De verdad crees que he vuelto solo por ella? ¿Crees que me dejarían irme tan fácilmente? La sangre se me escapó de la cara. El cártel. Camila retrocedió tambaleándose, llevándose la mano a la boca al darse cuenta. Darío, no. Susurró, con horror en la voz. El cabrón sonrió. Han estado vigilando, Miguel. Vigilándote. Vigilándola. ¿Y ahora que sabes la verdad? Eres un problema tan grande como yo. El primer disparo resonó en la noche, astillando la madera cerca de la entrada del almacén. Camila gritó. La empujé detrás de mí, mi cuerpo la protegió instintivamente mientras la adrenalina inundaba mi sistema. Sonaron más disparos. El cártel había llegado. Tenemos que irnos. Ladré, tirando de ella hacia la salida trasera. Darío gimió, levantándose sobre sus temblorosas extremidades. Tú los trajiste aquí, encárgate de ellos. Gruñí, dispuesta a dejarlo a merced del destino que le aguardaba. Pero Camila dudó. No puedo dejarlo así. Exclamó. Y una mierda que puedes, le grité, agarrándole con fuerza a la muñeca. Él es la razón por la que estamos en este lío. Las paredes temblaban mientras las balas las atravesaban y el polvo llovía desde las vigas. El cártel no iba a esperar. Iban a venir. Y rápido. Darío tosió, escupiendo sangre al suelo, y en ese momento, algo cambió en su expresión. Atrás quedaron la arrogancia y la bravuconería. El miedo se apoderó de su rostro. No se detendrán hasta que nos tengan a todos, admitió, viendo por fin el abismo en el que nos había arrastrado. O huimos juntos o morimos aquí. Otra ronda de disparos forzó mi decisión. Con una maldición gutural, empujé a Camila hacia la salida. Vamos. Salimos a la fresca noche, con la plantación extendiéndose ante nosotros. Los vehículos estaban más cerca ahora, los faros atravesaban la oscuridad como cuchillos. Mi mente se aceleró, no había forma de que pudiéramos escapar a pie. Entonces lo vi, la vieja camioneta aparcada cerca del cobertizo de herramientas. Allí. Señalé, arrastrando a Camila conmigo. Darío tropezó tras nosotros, cojeando pero decidido. Abrí de un tirón la puerta del conductor, intentando arrancar el coche. Maldita sea, maldije, con las manos sudorosas. El motor rugió justo cuando el primer grupo de hombres del cártel doblaba la esquina. Sube, grité. Darío apenas logró subirse a la plataforma del camión cuando apreté el acelerador con el pie. Los neumáticos chirriaron y levantaron polvo mientras acelerábamos por el estrecho camino que se alejaba de la plantación. Los vehículos del cártel nos persiguieron, con los faros intermitentes en mi espejo retrovisor. Apreté con fuerza el volante. Ya no se trataba solo de traición. Se trataba de sobrevivir. Camila me agarró del brazo. ¿A dónde vamos? Tragué saliva. A algún lugar donde no puedan seguirnos. La noche nos envolvió por completo, pero yo tenía una cosa clara, esto estaba lejos de terminar. El camino que teníamos por delante no era más que una cinta oscura que atravesaba la interminable selva, flanqueada por árboles imponentes que proyectaban sombras largas y cambiantes bajo la tenue luz de la luna.
La camioneta traqueteaba violentamente sobre el camino de tierra irregular, y cada bache sacudía mis ya desgastados nervios. Mis nudillos estaban blancos contra el volante, mi mente aceleraba más rápido que el velocímetro. El cártel estaba detrás de nosotros, sus faros cortaban la noche y se acercaban. Teníamos minutos, tal vez menos, antes de que nos alcanzaran. Camila se retorció en su asiento, su respiración se aceleraba frenéticamente. «¿Todavía nos siguen?», jadeó. «Lo sé», dije con voz ronca. «Tengo que perderlos». Darío gimió desde la plataforma de carga, su cuerpo rodando contra el metal mientras el vehículo se desviaba. «Conduces como un maldito lunático», espetó. «Cállate», le espeté. «Tú nos metiste en este lío». Se oyeron disparos por detrás, las balas rebotaron en la parte trasera de la camioneta y una de ellas destrozó el espejo lateral en una explosión de vidrio. Camila gritó, agachándose, con las manos agarrándose la cabeza. Mi corazón latía como un tambor de guerra, cada latido golpeaba mi cráneo. «Aguanta», grité mientras giraba bruscamente el volante hacia la derecha, haciendo que la camioneta derrapara por el camino de tierra y se adentrara en la selva. Los neumáticos luchaban por la tracción, levantando barro y escombros mientras las ramas rozaban los laterales del vehículo. Los faros del cártel desaparecieron momentáneamente mientras nos abríamos paso a través de la densa maleza, el rugido de sus motores amortiguado por la espesa vegetación. «¿Qué diablos estás haciendo?», gritó Darío desde la parte trasera, su voz apenas audible por el rugido del motor. Gritó Darío desde la parte de atrás, su voz apenas audible por el rugido del motor. «Ganando tiempo», le respondí. La camioneta se sacudió violentamente al chocar contra una zanja invisible, y el impacto hizo que Camila se estrellara contra el salpicadero. Soltó un grito ahogado y se agarró la frente, donde ya empezaba a gotear sangre. No tuve tiempo de consolarla. Apenas tuve tiempo de respirar. Atravesamos la línea de árboles y salimos a un estrecho camino de grava, el repentino cambio de terreno hizo que los neumáticos chirriaran en protesta. Los faros reaparecieron en la distancia, ahora más cerca. El cártel no se rendía. «Miguel». La voz de Camila era aguda, presa del pánico. «No podemos huir de ellos para siempre». «Lo sé». Ladré, con la mente dando vueltas en busca de un plan. Entonces lo vi, un viejo puente de madera que cruzaba un estrecho desfiladero justo delante. Parecía débil, apenas sostenido por tablones podridos y clavos oxidados, pero era nuestra única oportunidad. Si podíamos cruzar, tal vez pudiéramos destruirlo y cortar el paso a nuestros perseguidores. «Darío, prepárate», grité, acelerando el motor. La camioneta se tambaleó hacia adelante, dirigiéndose a toda velocidad hacia el puente. Los tablones de madera crujían bajo nosotros, la estructura temblaba con cada centímetro que avanzábamos. Las camionetas del cártel estaban casi sobre nosotros, sus neumáticos escupían grava a medida que se acercaban. «Ahora», grité. Darío, ensangrentado pero no inútil, se metió en la cabina de la camioneta, agarró la pistola que Camila había tirado y disparó a los soportes del puente. El primer disparo falló. El segundo hizo volar astillas. El tercero. El puente se dio justo cuando nuestras ruedas tocaron tierra firme al otro lado. Con un estruendo ensordecedor, las vigas de madera se derrumbaron, llevándose parte de la carretera con ellas. El primer camión del cártel pisó el freno de golpe, pero ya era demasiado tarde. Cayó al barranco con un crujido de metal y gritos que daban asco. Los demás se detuvieron en el borde en ruinas, los faros iluminando el abismo. Por ahora, habíamos escapado. Mis manos se aflojaron en el volante, mi respiración se hizo jadeos entrecortados. Me volví hacia Camila. La sangre le recorría el rostro, sus grandes ojos se clavaron en los míos. No estaba llorando. No estaba gritando. Me miraba como si fuera alguien a quien ya no reconocía. «Esto no ha terminado», murmuró Darío, desplomándose contra el asiento. Y yo sabía que tenía razón. Habíamos sobrevivido a la noche. Pero la guerra no había hecho más que empezar.
La selva se había tragado los sonidos de la persecución, dejando solo el ronquido de mi propia respiración y el zumbido bajo del motor del camión al ralentí en la distancia. Mis manos aún temblaban en el volante, la adrenalina se negaba a abandonar mi cuerpo. Camila se movió a mi lado, haciendo una mueca mientras presionaba su palma contra el corte en su frente. Darío, medio consciente, gimió desde la plataforma del camión, moviéndose incómodamente contra el frío metal. Tenemos que seguir moviéndonos, murmuré, forzando mi voz a permanecer firme, aunque todos los nervios de mi cuerpo gritaban que estábamos lejos de estar a salvo. Se reagruparán. Siempre lo hacen. Camila no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en los míos, el peso de todo lo que no se había dicho colgando entre nosotros. Miguel, su voz se quebró, más suave ahora, casi suplicante. Tenemos que hablar. Apreté la mandíbula. Ahora no. Si no es ahora, ¿cuándo?, insistió, con desesperación en su voz. Darío. Darío tiene que cerrar la boca y seguir respirando, espeté, volviéndome por fin hacia ella, con la ira apenas contenida. ¿Y tú? Mis palabras se quebraron cuando vi el brillo de las lágrimas en sus ojos, algo crudo y aterrorizado debajo de ellos. Ya has dicho suficiente. Darío volvió a gemir, moviéndose con esfuerzo. Miguel, lo entiendo. Quieres matarme. Y probablemente deberías hacerlo. Tosió, escupiendo sangre sobre la tierra. Pero ahora mismo, soy tu mejor oportunidad para sobrevivir a esto. Me volví hacia la selva, escudriñando la oscuridad más allá del espeso follaje. La noche era densa, presionándonos a nuestro alrededor. Tenía razón, y eso hizo que lo odiara aún más. Sube a la camioneta, ordené con los dientes apretados. No vamos a morir aquí. Darío soltó una risa amarga, pero se subió al asiento del copiloto de todos modos, con el cuerpo aletargado y débil. No miré a Camila mientras se deslizaba de nuevo a mi lado. Ya no quedaba confianza entre nosotros, solo el peso de la traición y la necesidad de sobrevivir. Apreté el acelerador, avanzando hacia lo desconocido, dejando atrás los restos de nuestro pasado. Por ahora. La guerra no acababa de empezar. Ya había comenzado. El camino se retorcía a través de una densa jungla, estrechándose con cada kilómetro. Los faros del camión apenas atravesaban la niebla que se había posado cerca del suelo, enroscándose alrededor de los árboles como fantasmas silenciosos. El peso de lo que había quedado atrás presionaba con fuerza mi pecho, pero no había tiempo para procesarlo, ni momento para permitir que la rabia y la traición se apoderaran de mí por completo. La supervivencia era lo único que importaba ahora. Darío gimió a mi lado, con la cabeza ladeada contra el asiento. Tenía la cara manchada de sangre y respiraba con dificultad. Camila había arrancado un trozo de su blusa para presionarlo contra la herida de su costado, pero pude ver la tensión en sus ojos. Estaba aterrorizada, no solo por él, sino por todos nosotros. No podemos seguir huyendo así, dijo con voz apenas audible. Nos alcanzarán. Siempre lo hacen. Apreté con fuerza el volante. Entonces no huiremos. Nos enfrentaremos. Darío soltó una risa débil y amarga. ¿Crees que puedes luchar contra todos ellos, hermano? Tienen más armas, más hombres. Solo somos 3 personas con una camioneta y ningún plan. Me volví hacia él, con la mandíbula apretada. Entonces tal vez deberías haberlo pensado antes de arrastrarnos a esto. El silencio se instaló entre nosotros, espeso y sofocante. El camino se extendía delante, serpenteando a través del denso abismo verde, pero no había un destino claro. No tenía ni idea de a dónde íbamos, solo que teníamos que seguir moviéndonos. La primera señal de peligro apareció como una sombra parpadeante en la distancia. Los faros iluminaron unas figuras de pie en medio de la carretera, con rifles en la mano. Se me heló el estómago. No era un control cualquiera, eran ellos. Agachaos, grité mientras pisaba el freno con fuerza. La camioneta derrapó hasta detenerse, levantando una nube de polvo a nuestro alrededor. Camila agarró a Darío y lo tiró hacia el asiento.
Mi mano buscó la pistola que llevaba escondida bajo el cinturón, con el pulso latiéndome en los oídos. Una figura se adelantó, con el cañón de su rifle reflejando la tenue luz de la luna. Miguel, gritó, con una voz fría y familiar. Mi sangre se heló. Conocía esa voz. Raúl. Uno de los matones del cártel. Un hombre al que una vez llamé amigo antes de elegir un camino diferente. Antes de que los pecados de Darío me arrastraran de nuevo a un mundo que tanto me había esforzado por dejar atrás. Sal del camión, ordenó Raúl. No me moví. Mi mente corría, buscando una salida, pero eran demasiados. Incluso si intentara pisar a fondo, nos reventarían los neumáticos antes de que hiciéramos 3 metros. Miguel, dijo Raúl de nuevo, esta vez más suavemente. No quiero matarte, hermano. Pero ya sabes cómo funciona esto. Camila apretó mi brazo con fuerza. Podía sentirla temblar, su respiración entrecortada. Darío se movió a mi lado, con los dedos temblando hacia su cinturón, hacia su propia arma. No lo hagas, murmuré en voz baja. Todavía no. Raúl suspiró y se acercó al camión. Tienes algo que no te pertenece, dijo. O mejor dicho, a alguien. Lo queremos a él. Su mirada se dirigió a Darío, que respiraba con dificultad y tenía gotas de sudor en la frente. Entrégalo, continuó Raúl. Y tú y Camila os iréis. Sin sangre, no hay problemas. Las palabras se establecieron entre nosotros como una sentencia de muerte. Podía sentir los ojos de Camila sobre mí, esperando, suplicando. Podía oír los latidos de mi propio corazón en mis oídos, ensordecedores. Miguel, roncó Darío. Sabes que me matarán. Lo sabía. Y, sin embargo, después de todo, después de las mentiras y la traición, después de los años de secretos, ¿merecía la pena morir por él? Raúl dio otro paso hacia mí. ¿Qué vas a hacer, amigo? Tenía unos segundos para decidir. Segundos para elegir entre la traición y la supervivencia. Segundos antes de que se disparara el siguiente tiro. El aire nocturno estaba cargado de tensión, cada segundo se alargaba insoportablemente mientras la pregunta de Raúl pendía entre nosotros. Apreté más la pistola, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Podía sentir la mirada de Camila clavada en mí, una súplica silenciosa mezclada con miedo. Darío, apenas sosteniéndose en pie, jadeaba a mi lado, la sangre manchaba su camisa más oscura con cada respiración que tomaba. Ya sabes cómo funciona esto, Miguel, dijo Raúl de nuevo, esta vez con voz más suave, casi persuasiva. No le debes nada. Entrégalo y tú y tu esposa se irán. No más huidas. Camila se estremeció ante las palabras de Raúl, sus dedos se aferraron al borde de su asiento. Giré la cabeza ligeramente, lo suficiente para ver la desesperación en el rostro de Darío. Estaba esperando mi respuesta, esperando ver si lo entregaría a los lobos de los que había intentado escapar. Inhalé con fuerza. No puedo hacer eso. Raúl suspiró profundamente, su expresión se ensombreció. Esperaba que no dijeras eso. En un instante, la situación estalló. Los disparos surgieron de las sombras, las balas atravesaron el parabrisas del camión, rompiendo el cristal y haciendo gritar a Camila. Me agaché, echándole un brazo encima mientras Darío gemía, desplomándose en su asiento. «Muévete», grité, empujando la puerta para abrirla y arrastrando a Camila conmigo. Golpeamos el suelo con fuerza, rodando mientras sonaban más disparos. Darío nos siguió, tambaleándose mientras intentaba seguirnos el ritmo. La selva estalló en caos. Los hombres gritaban, sus voces atravesando la oscuridad como cuchillos dentados. Los hombres de Raúl avanzaron, sus rifles escupiendo fuego mientras yo arrastraba a Camila detrás del camión, usándolo como cobertura. No podemos quedarnos aquí. Jadeó, agarrándome del brazo. No nos quedaremos. Jadeé yo, buscando una salida por los alrededores. Darío había conseguido apoyarse en la rueda trasera, con el rostro retorcido de dolor. No puedo correr mucho más, admitió, sin aliento. Deberías haberme dejado. Cállate, le espeté.
Saldremos de esta. Eché un vistazo por encima del capó, justo cuando Raúl salió al descubierto, con el arma en alto. Miguel. Deja de complicar esto más de lo necesario. Ladró. Entrégalo. Sabes que no durarás contra nosotros. Miré a Camila, al terror absoluto en su rostro. Luego a Darío, el hombre que me había traicionado y, sin embargo, de alguna manera todavía confiaba en que lo salvaría. Tomé una decisión. Levanté mi pistola y disparé a Raúl. La bala le rozó el hombro y lo hizo retroceder dando un traspié y maldiciendo. Eso era todo lo que necesitábamos. Corre. Ordené, agarrando la mano de Camila y tirando de ella hacia la línea de árboles. Darío se obligó a levantarse y nos siguió como pudo. Nos adentramos en la selva, con las balas rasgando el suelo a nuestras espaldas. Respiré entrecortadamente mientras esquivábamos las ramas bajas, la tierra húmeda cediendo bajo nuestros pasos desesperados. El sonido de la persecución era implacable. Las hojas crujían, los pies golpeaban contra el suelo del bosque. Mis pulmones ardían, mis músculos gritaban mientras empujaba a Camila. Darío se quedó rezagado, jadeando, pero aún se movía. Entonces, de repente, silencio. Me detuve en seco, agarrando la muñeca de Camila mientras escuchaba. No más gritos. No más disparos. Solo el pesado zumbido de los insectos y el grito lejano de alguna criatura nocturna. ¿Los hemos perdido?, susurró Camila, apenas audible. No estaba seguro. Darío se desplomó contra un árbol, con el pecho agitado. Eso, ha estado demasiado cerca. Me di la vuelta hacia la oscuridad, con el corazón aún acelerado. No han terminado. Raúl no se detendrá. Camila se secó el sudor de la frente, con el miedo aún brillando en sus ojos. ¿Entonces qué hacemos? Miré a Darío, que apenas se mantenía en pie. A Camila, aterrorizada pero aún de pie a mi lado. Luego, en la dirección de la que habíamos huido. Luchamos, dije con voz baja y firme. Acabamos con esto. No más correr. No más esconderse. De una forma u otra, esto tenía que terminar. La selva era espesa e implacable, con sus enredaderas y raíces retorcidas que se agarraban a nuestros pies como manos invisibles que intentaban tirarnos hacia abajo. Cada respiración parecía estar impregnada de humedad y miedo. Camila se aferraba a mi brazo, sus dedos presionando mi piel como si pudiera desaparecer si me soltaba. Darío se quedaba atrás, su cuerpo se balanceaba a cada paso, pero la determinación lo mantenía en pie. No podemos detenernos aquí, murmuré, escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento. Se reagruparán. Necesitamos un terreno más elevado. Darío tosió, escupiendo sangre sobre la tierra húmeda. No creo que pueda llegar mucho más lejos. Lo ignoré y seguí adelante. Los árboles se balanceaban en la brisa nocturna, sus sombras se movían con un ritmo fantasmal. La selva estaba llena de sonidos, el chirrido de los insectos, el ulular lejano de un búho, el ocasional susurro de algo invisible en la maleza. Pero nada de eso ahogaba el recuerdo de la voz de Raúl, de los disparos que casi nos sacaban a todos. Camila tiró de mi manga, jadeando. Miguel, necesitamos un plan. No podemos seguir huyendo. Tenía razón. Huir solo había retrasado lo inevitable. Si queríamos sobrevivir a esto, teníamos que dejar de ser presas y convertirnos en algo completamente distinto. Me volví hacia Darío. ¿Todavía sabes disparar? Sus labios se curvaron en una débil sonrisa. Dame un arma y lo averiguaré. Saqué una pistola de repuesto de mi cinturón y se la entregué. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, inestables pero familiares. No confiaba en él, no después de todo, pero en ese momento, teníamos un enemigo común. Eso tendría que ser suficiente. Un crujido me hizo volver la atención a los árboles. Pasos. Levanté mi pistola, pidiendo silencio. Camila contuvo la respiración. Darío se tensó. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que una sombra emergió del follaje,
un hombre, con un rifle en la mano. Su rostro estaba parcialmente oculto por un pañuelo, pero su postura era inconfundible. Era uno de los hombres de Raúl. No lo dudé. Un disparo, en el centro del cuerpo. Cayó antes de que pudiera siquiera gritar, su cuerpo desplomándose contra las gruesas raíces de un árbol. Darío exhaló con fuerza. Bueno, eso lo aclara. Camila se estremeció, presionando su rostro contra mi hombro. No podemos seguir haciendo esto. No tenemos elección, murmuré, con la mente a 1000 por hora. Si uno de los hombres de Raúl nos había encontrado, los demás no tardarían en hacerlo. Teníamos que actuar ya. Tendremos que tenderles una trampa. ¿Una trampa? ¿Contra ellos? Nos superan en número. Por eso necesitamos el factor sorpresa, repliqué. Sabemos que vendrán a por nosotros. Hagamos que se arrepientan. El plan se formó rápidamente, usar la selva a nuestro favor, crear distracciones, obligar a los hombres de Raúl a entrar en una zona de peligro. No era perfecto, pero no necesitábamos perfección. Necesitábamos sangre, caos y ventaja. El primer disparo resonó justo antes del amanecer. Luego otro. La batalla había comenzado. Y esta vez, no éramos nosotros los que huíamos. La selva contuvo la respiración cuando resonó el primer disparo, un violento estallido que cortó el aire húmedo de la mañana. Luego otro. Una cacofonía de disparos estalló, haciendo que los pájaros chillaran hacia el cielo, batiendo sus alas salvajemente por encima del caos. Me agaché detrás de un tronco caído, agarrando mi pistola con tanta fuerza que me dolían los dedos. Camila yacía a mi lado, con el cuerpo tenso y la respiración entrecortada. Darío estaba más adelante, usando la maleza como cobertura, con el rifle apoyado contra el hombro. Los hombres de Raúl habían mordido el anzuelo. Los habíamos obligado a entrar en un cuello de botella, un paso estrecho donde la selva se hacía lo suficientemente delgada como para atraparlos en un fuego cruzado. Podía oírlos gritar, maldecir, cuando se dieron cuenta de que los estaban conduciendo directamente al infierno. «Moveos», gritó uno de ellos. «Flanqueadlos». Disparé 2 veces, alcanzando a uno de ellos en el hombro. Giró sobre sí mismo, su rifle se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Otro se lanzó hacia adelante, pero el disparo de Darío resonó, abatiéndolo antes de que pudiera reaccionar. El suelo de la selva se convirtió en un campo de batalla, impregnado del olor a sudor, sangre y pólvora. Podía oír los latidos de mi propio corazón en mis oídos, la adrenalina agudizando cada sensación. El calor se aferraba a mi piel, mezclándose con la humedad de la tierra bajo mis pies. La voz de Raúl se abrió paso en el caos. «Miguel. Ya basta». Me giré y busqué con la mirada entre el follaje hasta que lo vi. Estaba en un terreno más elevado, parcialmente oculto por densas enredaderas, con el arma apuntándome. Su rostro estaba retorcido en una expresión entre la rabia y el arrepentimiento. «No tiene por qué ser así», gritó. «Ríndete, Darío. Vete con tu esposa y esto termina ahora mismo». Camila apretó mi brazo con más fuerza. «Miguel», susurró, con miedo en la voz. Miré a Raúl, con la mente acelerada. Los últimos años pasaron ante mí, nuestra tranquila vida en la plantación, los momentos de paz robados, las risas, el amor. Y luego la traición. Las mentiras. La sangre en mis manos que no pude lavar. «¿Crees que puedo irme ahora?», le grité. «¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de todo lo que me has quitado?». Raúl se burló, con el arma en la mano. «Esto no va contigo, Miguel. Nunca ha ido. A Darío es a quien quieren. Tú solo eres un daño colateral». Sentí que Darío se movía a mi lado. «Entonces ven y llévame», gritó. «Déjalos ir». Me volví bruscamente hacia él. «No». La expresión de Darío era sombría. «No dejaré que mueras por mis errores». «Es demasiado tarde para eso», murmuré. Antes de que pudiera detenerlo, Darío salió de su escondite con las manos en alto. Los disparos cesaron.
Los hombres de Raúl vacilaron, con las armas aún apuntando, pero los dedos aflojaron los gatillos. Raúl suspiró. Buena decisión. Sabía lo que iba a pasar antes de que sucediera. Antes de que Darío pudiera dar otro paso, Raúl levantó su arma y disparó. El disparo resonó como una sentencia de muerte. Darío tropezó, una mirada de sorpresa cruzó su rostro antes de caer de rodillas. No. Gritó Camila. La rabia se apoderó de mí. Me levanté, con la pistola en alto, y disparé a Raúl. La bala lo alcanzó en el pecho. Se tambaleó hacia atrás, su arma se le resbaló de las manos mientras se desplomaba en el suelo de la selva. Cayó el silencio. Los hombres que quedaban vacilaron, sin su líder y con su propósito tambaleante. Luego, uno a uno, se retiraron, desvaneciéndose en las profundidades de la selva como fantasmas. Me arrodillé junto a Darío, presionando mis manos contra la herida de su pecho. Quédate conmigo, ordené, con la voz entrecortada por la desesperación. Tosió, con una débil sonrisa en los labios. Te ha costado bastante. Las lágrimas nublaron mi visión. No te estás muriendo. Él soltó una risa forzada. Ambos sabemos que eso es mentira. Camila se arrodilló a nuestro lado, sus sollozos eran silenciosos pero implacables. La selva que había sido nuestro campo de batalla ahora parecía inquietantemente tranquila, como si también estuviera de luto. El agarre de Darío en mi muñeca se debilitó. Cuida de ella, Miguel. Haz que esto signifique algo. Su último aliento lo dejó con un suspiro, y así, sin más, se fue. Incliné la cabeza, el peso de todo me oprimía. Los dedos de Camila se entrelazaron con los míos, buscando consuelo, buscando algo a lo que aferrarse. No sabía qué vendría después. Pero sabía una cosa. Esta guerra ya me había quitado bastante. Y yo ya no iba a huir más. La selva había caído en silencio, salvo por el susurro del viento a través del denso follaje. Me quedé sentada allí, con las manos todavía manchadas con la sangre de Darío, con la mente vacía y entumecida. Camila temblaba a mi lado, sus sollozos se calmaban en jadeos entrecortados mientras miraba el cuerpo sin vida que teníamos ante nosotros. La guerra había terminado, ¿pero a qué precio? Me obligué a moverme, a apartar los dedos del peso de la carne enfriada de Darío. La selva se había cobrado otra vida, pero esta era diferente. Esta era parte de mi pasado, una parte de mí que me habían arrancado, dejando solo un vacío. No podemos quedarnos aquí, murmuré con voz ronca. Camila me miró con los ojos entrecerrados, como si no hubiera entendido las palabras. Volverán. Tenemos que irnos. Se limpió la cara con las manos temblorosas. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? No tenía respuesta. La plantación, el lugar donde habíamos construido nuestras vidas, ya no era seguro. La selva se había tragado todo atisbo de normalidad que nos quedaba. Me puse de pie y puse a Darío boca arriba. Su rostro estaba en paz de una manera que nunca antes había visto, su sufrimiento finalmente había llegado a su fin. Alcancé la tierra, recogiendo puñados de tierra sobre él, enterrándolo allí bajo los árboles donde había hecho su última resistencia. Camila se unió a mí sin decir palabra, sus movimientos lentos, reverentes. Trabajamos hasta que nuestros dedos estaban en carne viva, hasta que su cuerpo quedó oculto bajo la tierra. Solo entonces me permití exhalar. Solo entonces me permití llorar. Darío tenía razón, dije finalmente, mirando el montículo de tierra irregular. Esto tenía que significar algo. Camila tragó saliva. Entonces hagamos que signifique algo. Empecemos de nuevo. Me volví hacia ella, buscando cualquier signo de duda en su rostro, pero no había ninguno. Solo agotamiento, tristeza y la más pequeña chispa de esperanza. Tomé su mano entre las mías, sintiendo el calor, la vida que aún había en ella. Entonces corremos una última vez. Dejamos atrás la selva, adentrándonos en un mundo que había cambiado para siempre. La guerra había terminado. Y tal vez, solo tal vez, pudiéramos empezar de nuevo.